que es preguntado también en el examen del ANCA. Tiene que ver con lo que es la práctica de la medicina, los sistemas de salud, del cuidado de la salud, y vamos a hablar también sobre lo que es la forma de hacer las citas. En la primera parte, ya en la segunda parte vamos a revisar los signos vitales. Entonces, vamos a describir algunos departamentos. Para los que tienen el antecedente de medicina, creo que esto ya es muy familiar, los nombres, los departamentos de un hospital. Sin embargo, para alguien que no está muy inmerso en lo que es la parte de medicina, algunas cosas se pueden escapar. Vamos a hacer una revisión y nos va a servir a todos recordar algunas cosas. Entonces, todos sabemos que los hospitales están divididos en departamentos y los departamentos tienen subespecialidades. Entonces, vamos a ver la función de cada uno y los nombres y qué es lo que hacen. Entonces, la práctica de la medicina ha sido dividida en muchas ramas. Probablemente hace muchos años atrás existía solamente lo que era, como vemos acá, el jovencito, la pediatría, la cirugía general, el ginecólogo obstetra y el médico internista. Y ellos eran como los que veían todos y no referían casi a nadie. Por lo menos yo recuerdo cirujanos generales de ya de mucho tiempo atrás. Ellos resolvían cualquier problema. Si encontraban alguna lesión vascular, ellos tenían el entrenamiento y la práctica de reparar una arteria dañada. Entonces no andaban hablándole a alguien que háblele al vascular, que háblele al plástico, que háblele el... Pero luego se fue viendo que las especialidades en algunos casos ayudaban para que el resultado fuera mejor. Y de ahí se fueron ya ellas dividiendo en más subespecialidades. O sea, sí tenemos que probablemente comenzamos con esta pediatría, cirugía general, el ginecobstetra y la medicina interna. Hay un sinnúmero de especialidades, pero reconocidas según el Board Americano de Especialidades Médicas hay 24, pero ellos también hacen la aclaración que hay algunas subespecialidades que no están oficialmente reconocidas por ellos, pero que acuérdense que los estados tienen mucha autoridad en la parte de los board también. Entonces algunas cosas que puede hacer que no sean reconocidas a nivel nacional, los board locales, estatales, funcionan como otras entidades de certificación y el board para trabajar en ese estado es lo que ellos necesitan, entonces ahí se van. Pero así a grosso modo ahí vamos a ver algunos, por ejemplo tenemos alergia, inmunología, anestesia, cirugía de colon y recto, medicina interna, obstetricia y ginecología, oftalmología, el ortopeda, patología, psiquiatría, cirugía. Vamos a ir viendo una a una. Veamos acá, por ejemplo, lo que es el médico de cuidado primario. Este médico de cuidado primario es el que se especializa en la medicina interna, medicina del adulto, ya sea mujer o hombre, desde una edad aproximadamente de unos 18 años hasta la adulto mayor. Sí, entonces, es el primer especialista en muchos casos que ve al paciente y si es necesario, el médico de atención primaria lo refiere a la especialidad que corresponda. Luego tenemos la pediatría, que es la que ve el tratamiento del niño y del adolescente. Medicina familiar también es una medicina general que cuida a niños, adolescentes y adultos. Acá en Estados Unidos también existe esa residencia y ahora creo que en toda Latinoamérica también ya existen residentados de medicina familiar, antes no había. Tenemos también lo que es la alergia e inmunología, son especialistas que tratan alergias y problemas del sistema inmunológico. Anestesia, el que provee la anestesia durante los procedimientos quirúrgicos, ya sean mayores o menores.
o procedimientos ambulatorios que ahora se está viendo mucho, procedimientos de personas que ingresan en la mañana y ya para después del mediodía, tarde, ya están de regreso a sus casas, con el fin de también de disminuir costos hospitalarios, que una noche en un hospital es bien costosa. Entonces las medicinas ambulatorias, aquellas que se pueden hacer, se están haciendo de esta forma, de ambulatorios. La anestesia también ahora tiene unas subespecialidades, unos fellows, que por ejemplo la medicina del dolor es un fellow que se está viendo mucho auge porque muchos especialistas están usando la medicina del dolor como un coadyuvante en el tratamiento. Entonces ellos proveen inyecciones, por ejemplo, epidurales, también bloqueos de nervios en la columna, la región lumbar, torácica, cervical y distintas partes del cuerpo, inyecciones en los hombros, todo eso. Entonces el médico que atiende el dolor también ha tenido mucho auge. Tenemos ahora también lo que es la cirugía de colon y recto, que es el encargado del tratamiento quirúrgico de enfermedades que tienen que ver con el intestino grueso y el recto. También es otra área muy especializada que algunos de ellos tienen una subespecialidad, son coloproctólogos y oncólogos. Ya le agregan otras, ya son cirugías más amplias, más largas, más complejas, que tienen que resolver problemas de tumores, neoplasias malignas en la región de lo que es el intestino y el recto. Luego tenemos la dermatología, que es una especialidad que ve condiciones de la piel. Medicina de emergencia también es una especialidad muy de auge porque es el de choque en los hospitales de trauma de ciudades grandes. Por ejemplo, hay cirujanos de emergencia ya con esa especialidad, que es medicina de emergencia quirúrgica, que son lesiones de vida o muerte que llegan con lesiones de arma blanca, lesiones de arma de fuego, accidentes de tránsito graves. Entonces todo lo que, la parte emocionante que se ve en las películas, así en el mundo que ve ER, Grey Anatomy, todo eso, básicamente son médicos de emergencia en las especialidades de pediatría, cirugía, medicina interna, que están ahí atendiendo a los pacientes que llegan críticos. Luego tenemos la medicina genética, que provee el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades ligadas a algún antecedente de tipo genético. La neurocirugía también es otra subespecialidad. Solamente los especialistas neurocirujanos tienen una formación general de medicina, de cirugía general, y luego ya se derivan a lo que es la parte de neurocirugía. Hacen 1 o 2 años de cirugía general y luego ya entran a la subespecialidad de neurocirugía, y algunos de ellos se especializan aún más en un fellow, hacen cirugías de, por ejemplo, de la parte de atrás de la cabeza, fosa posterior, cirugías de cuello, problemas neurológicos periféricos, microcirugía, todo eso. Entonces son, aún siendo bien especialistas, se deriva una rama más pequeñita dentro de la especialidad para resolver casos más complicados. Luego tenemos la neurología, otra sección que ve diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central y periférico. La medicina nuclear, el diagnóstico usando medios de imágenes, ahí están las resonancias magnéticas, rayos X, todo eso. También es otra área que tiene mucha demanda. La obstetricia, cuidado durante lo que es el embarazo y la labor del parto. El ginecólogo, cuidado y cirugía del aparato reproductor femenino. Oftalmólogos se especializan en el cuidado médico y quirúrgico en condiciones de los ojos. Acá también tienen muchas subespecialidades. Ellos son algunos que se derivan en algunas áreas dentro de la oftalmología, por ejemplo, especialistas en retina. Tienen también especialidades en lo que es la parte
reconstructiva de la órbita y el ojo cuando son lesiones por traumas severos, contundentes o accidentes de tránsito. Se meten ya lo que son los especialistas con formación especializada en la parte de la órbita, con los maxilofaciales. Luego tenemos la otorrinolaringología, que es la especialidad de cabeza, nariz y garganta y cuello. Muchos de ellos son cirujanos generales que luego se van a la otorrino y tienen el dominio bien grande de lo que es la cirugía del cuello. Patología, este es el encargado de examinar tejidos, células que se toman de muestras del cuerpo para determinar si son normales o anormales en su estructura, en su forma. Luego tenemos la medicina física y rehabilitación, que esta se especializa en el tratamiento y rehabilitación de pacientes con problemas de índole físico que dan mucha convalecencia. Ahí están lesiones de columna, pacientes que vienen saliendo de derrames, de strokes, lesiones traumáticas de lo que es la región lumbar, en las vértebras, pacientes también que vienen saliendo de infartos. Tienen que entrar un poco a lo que es la medicina física y rehabilitación, porque muchos de ellos quedan con algunas, no solo la parte cardiovascular, sino la parte física, hay que rehabilitarlos. La cirugía plástica, que es la especializada en lo que es la parte quirúrgica y no quirúrgica de defectos. Aquí tenemos la cirugía plástica estética y la cirugía plástica reconstructiva. Muchos de ellos se encargan de tratar pacientes que vienen saliendo de cirugías oncológicas que han sido muy traumáticas, mastectomías bilaterales o otro tipo de cirugías que por el hecho de ser bien invasivos los tumores, a veces las áreas que se tienen que resecar son bien extensas y dejan algún tipo de anormalidad en lo que es la topografía del cuerpo. Tenemos entonces también la psiquiatría, que es la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. Radiólogo, ahora ya hay también radiólogos intervencionistas que se especializan en hacer estudios ya más de diagnóstico usando materiales de contraste. Entonces ellos se encargan de ellos mismos hacen la canalización de arterias y trabajan, por ejemplo, radiólogos intervencionistas, trabajan de la mano con los cardiólogos o neurocirujanos haciendo diagnósticos de estructuras vasculares, por ejemplo, aneurismas o bloqueos de arterias coronarias, en el caso de los cardiólogos. Esas son las especialidades así a lo grande. Puede ser que se me haya escapado alguna. Se me viene a la cabeza reumatología, que es otra área que se ve mucho. Reumatología, nefrología, por el problema de los pacientes renales crónicos, que lo mencionamos la otra vez. Puede ser una como secuela a largo plazo de una hipertensión mal tratada o no descubierta a tiempo. Entonces hay más especialidades. Yo traté de ponerlas lo más que pude, pero puede ser que se hayan escapado algunas. Ahora, veamos otro lugar del hospital que es muy importante son la parte del laboratorio clínico. Entonces veamos algunos procedimientos que se llevan a cabo en esta sección del hospital. Entonces, el laboratorio clínico es un área donde se ven muchas muestras de pacientes ingresados y de pacientes ambulatorios que se han recolectado a lo largo del día. Entonces el asistente médico tiene que estar familiarizado con algunas secciones de este laboratorio clínicos. Entonces, ahí también en ciertas áreas de los laboratorios clínicos se designan algunas porciones de ellas, algunos sectores. Por ejemplo, para el análisis clínico, mientras otros analizan solamente muestras quirúrgicas y otras se especializan en recibir, por ejemplo,
análisis de patología de piezas anatómicas. Entonces, eso es de no parar en el día, de no parar. Pasa gente trabajando a lo largo del día. Y esta es una foto que muestra que el laboratorio clínico ha cambiado mucho, se ve más moderno. Actualmente se ven muchas computadoras, mucho monitor, mucho scan, mucho aparato que se ve como que fuera de una área distinta a un laboratorio, pero los laboratorios están trabajando ahora con muy sofisticados, entonces los equipos tratan de irlos actualizando para ponerse al frente de la demanda que se tiene en los hospitales. Entonces veamos algunas áreas que son importantes que ustedes las conozcan o nos recordemos juntos de ellas. Por ejemplo, la parte de hematología. Este departamento está dentro del laboratorio clínico y este departamento se encarga de manejar especímenes de sangre. Algunos de los exámenes que ahí se hacen son los que mencionamos. Pruebas de sangre, por ejemplo, esta del glóbulo blanco, glóbulos rojos, hemoglobina, hematócrito, índices de glóbulos rojos, cuenta de plaquetas. Entonces, son pruebas que se hacen para Bueno, detectar. todo. Exámenes que se hacen para determinar enfermedades como anemias, leucemias, son una variedad bien amplia de enfermedades que pasan por lo que son los laboratorios clínicos de sus departamentos de hematología. Otra área importante son, por ejemplo, la química, otro departamento de química. Este es el que se encarga de evaluar exámenes como pueden ser niveles de glucosa, tolerancia, ayuno, pruebas de electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, y también niveles de proteína y todos los paneles que hablamos el otro día, el panel lípido, el panel hepático, los, el Comprehensive Metabolic Panel, el básico metabólico panel. Todo esto son parte de los estudios que se realizan en la parte de la química. Entonces los resultados también varían en los valores y son para tratar de hacer confirmaciones o ausencia de enfermedades. Luego tenemos otra sección muy importante que es la sección del banco de sangre. Esta sección también es la encargada de hacer la colecta, almacenaje y preparación de sangre para transfusiones en los hospitales. También el otro día lo mencioné que los bancos de sangre están pasando por una crisis bien, bien severa en los últimos meses. Tanto que tienen reservas, algunos de ellos, no todos, de cubrir solamente pocos días. Y casi siempre estos bancos de sangre se preparan para cubrir semanas. Pero la demanda de sangre ha sido bien alta y la donación ha sido bien baja. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de donar, hay que hacerlo. Estamos ayudando a personas que no conocemos y salvando tal vez una vida. Entonces, es esencial donar. Hablemos también otra cosa del banco de sangre, que los miembros de estos departamentos deben de cumplir muchas de los estándares que hablamos la otra vez. ¿Se recuerdan de lo que era lo de HIPAA, tenía que ver con la confidencialidad, lo de la OSHA también, que era manejo de lugar de trabajo seguro y tratar de prevenir lesión o daño o hasta muerte en los trabajadores? Todo eso se los recuerdo porque son cosas que tienen que estar siempre en nuestra mente y estos departamentos que manejan todas esas pruebas potencialmente contaminadas en el día a día, minuto a minuto, hay que estar siempre pendiente que las medidas de seguridad se estén cumpliendo. Acá les muestro esta tabla donde se ve lo que es el laboratorio clínico de un hospital. Si ustedes ven, casi siempre las jefaturas de estos lugares recaen en médicos. Son médicos patólogos con una especialidad en laboratorio clínico. Se especializan en esto y se quedan ahí como jefes de departamento. Luego tienen a la parte de la parte de laboratorio, hay también otro,
como bachelor, con maestrías, que están cubriendo lo que es la parte de administración, manager de esas áreas, departamentos. Estos son los tres que les mencioné: el banco de sangre, química, hematología, pero también hay otros. Están, por ejemplo, departamentos de microbiología, donde se ven también especímenes de cultivos, de heridas. Ahí también va a parar lo que es el cultivo de sangre. ¿Se acuerdan de aquellos botellones que hablamos, de los frascos que se toman para pacientes que se les manda cultivo de sangre? Se ven en la parte de microbiología. Luego tenemos la zona de muestras. Ahí están flebotomistas y técnicos de laboratorio que procesan muestras también. Entonces se ve que es un área bien amplia del hospital. Ahora, hablemos un poquito de lo que es la oficina médica y algunas destrezas en el cuidado de los pacientes. Entonces, el rol del asistente médico es muy importante en el campo de la salud actual. Eso no lo olvidemos. Siempre hay que guardar eso en nuestra mente. La participación del asistente médico es primordial. Entonces, ustedes van a estar entrando a un campo que necesita profesionales con entrenamiento, ya sea en la parte de manual, destreza, como en el conocimiento de las leyes y lo que hablamos de la ética y leyes que tienen que ver con la parte de tratamientos de salud. Entonces, ustedes van a tener, me imagino, eso nos pasa a todos, muchos obstáculos, retos durante su trabajo. Estos retos van a ser cansancio, físicos, mentales. Pero hay que mantenerse siempre en el buen sentido del optimista, buen sentido de la ética. Es extremadamente importante en el campo de la medicina, o sea, no hay que olvidarlo. Vamos a ver algunos procedimientos que ustedes van a estar viendo bien frecuentemente, muy pronto, y hay que hacerse muy familiar en estas cosas. Así que vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas muy generales. Les voy a empezar a hacer este viaje, hagamos este viaje imaginario, hipotético, como que usted, yo, soy el encargado desde el número uno hasta el final. Puede ser que no sea así, pero para repasar todo, ¿qué pasa en la oficina? Bueno, si yo soy el encargado de abrirla, que puede ser el número uno, entonces eso significa también que hay que llegar temprano. Me tengo que levantar temprano y arribar, probablemente la primera persona afuera de la puerta tengo que ser yo, porque yo voy a ser el que va a abrir. Entonces, ¿por qué? Estoy preparando el lugar de trabajo para el día que viene. Entonces, si usted como asistente médico es responsable de la llave ese día, te tiene que abrir. Entonces son cosas tan sencillas como abrir la puerta, desarmar la alarma, encender las luces, quitarle llave a las puertas de las habitaciones si tienen, quitarle llave a los gabinetes donde se guarda algún tipo de medicinas controladas. De un día para otro tienen que quedar bajo llave, no se pueden dejar sobre la mesa o en puertas sin llave. Hay que quitar llave en ese gabinete y encender todo el equipo de la oficina que se va a usar durante el día. Imagínense, esa es la tarea 1. Luego ya, una vez adentro, ya paso yo a revisar los mensajes que cayeron del día anterior. Hay oficinas que dejan contestadoras automáticas que después de las 5 o 6 que se va el personal, ya la máquina queda grabando mensajes, grabando mensajes. Son pacientes que a veces piden refills en la noche, pacientes que piden una referencia, pacientes que piden ver al doctor antes de la fecha programada porque se sienten mal. O sea, hay muchos mensajes. Entonces, el asistente médico, si está encargado ese día de hacer eso, tiene que hacer como un triage de qué es prioridad, hacerse más rápido durante la mañana que el otro que puede ser que se va a hacer en la mañana, pero no con la premisa del caso. Entonces, hay que revisar los mensajes, también los fax, que si cayeron fax con resultados de un examen, de un laboratorio, de un ecocardiograma o algo que tenga que agregarse a la consulta ese día, hay que ponerlo, escanearlo.
También preparar las actividades del día. Nos vamos al número 3. Aquí incluye revisar lo que son las citas. Si hay algún cambio, alguien tal vez canceló, hay un mensaje de cancelación. Puede ser que yo pueda avanzar a alguien que estaba más tarde, le hablo y le pregunto si quiere cambiar la hora más temprana. Hay gente que eso le gusta ir más temprano. Entonces se puede hacer el cambio para cambiar un poquito la agenda de ese día. Luego, en algunas clínicas tienen una cantidad específica de dinero que usualmente es poca, pero lo usan más que todo para cuando alguien paga un copay y necesita que se le dé un vuelto. Entonces hay una cantidad de petty cash que podría ser de $100, 150, a veces lo mantienen ahí. Hay que contar lo que usted recibe, esa cantidad que fue la que se quedó de anoche. Entonces, eso puede ser otra responsabilidad que van a tener. De ahí, revisar que los cuadros de los pacientes estén listos. Aún si la oficina está utilizando récords electrónicos, como puede ser ATINA, ICW y todo eso, hay que verificar que los expedientes estén listos. Copias de papel a veces se hacen, pero más que todo son algunos resultados que se ven en papel. Pero ahora en el tiempo de la electrónica ya casi todo se ve a través de lo que es la pantalla de una laptop. Entonces, copias de citas también puede ser que se tengan que imprimir y colocarse en alguna zona de la clínica para ser vistas. Esa podría ser otra cosa que hay que hacer. Revisar la oficina, el cuarto de espera. El área de recepción es bien importante que esté adecuada, que esté limpia. Muchas veces no va a ser usted el encargado de hacer la limpieza, pero sí el encargado de revisar que se hizo y que se hizo bien. Muchas clínicas contratan a personal que llega a ser al final de la tarde, el día anterior, llegan a cambiar las bolsas de basura, limpiar, aspirar y ya poner un poquito de orden para el siguiente día, pero hay que verificar que eso se ha hecho, que los cuartos de exámenes estén equipados. El otro día les mostré una foto, ¿se recuerdan cuando vimos las bolsas rojas de una clínica que yo fui y le tomé unas fotos? Que estén las bolsas vacías, no hay que contar las bolsas llenas del día anterior, tienen que estar vacías. Que si un contenedor de objetos filosos está ya también por llenarse, habíamos dicho 3/4 de lleno, hay que cambiarlo ya, que no vaya a estar algo ya como saliéndose las agujas o todo eso, hay que cambiarlo y si pasó es un error, pero la forma que soluciono es cambiándolo. También hay que ver que todo esté limpio, correctamente posicionado en la zona de la clínica. Eso es y como una responsabilidad. Algunas clínicas también hacen como monitoreo de los equipos que se van a usar ese día. Si se hace mediciones de glucosa, hay que probar los glucómetros que estén calibrados. El termómetros también calibrar o ver que las temperaturas se están tomando bien. Es otra parte del proceso. Hay que revisar el equipo también, el asistente médico también tiene que hacer una revisión de seguridad de varios equipos que se usan durante el día. También hay que ver que no haya ningún objeto de riesgo en los pasillos. Si es así, removerlo. Nada tiene que bloquear los pasillos por una emergencia. Hablamos el otro día de fuego, que tienen que estar los pasillos libres para poner en práctica ese race y el pass. Tiene que estar todo libre de obstáculos, especialmente las salidas de emergencia. No hay que tener ningún gabinete frente a la emergencia, el carrito de algo frente a la salida de emergencia, todo eso tiene que estar libre. De ahí veamos el número 8. Imagínense aquí, ya vamos de reversa, cerrar nuevamente. Entonces, al final del día, de un día trabajoso o tranquilo, siempre vamos en reversa. Todo ya nos preparamos para ir cerrando todo. Entonces, el asistente médico, como parte del proceso de cierre, tiene que evaluar, por ejemplo, si hay material de autoclave. En algunas clínicas puede ser que ustedes tengan autoclave, entonces tiene que hacerse en la tarde, porque
los instrumentos que se pasan por la autoclave se tienen que secar a lo largo de la noche, porque salen húmedos. Entonces hay que dejarlo un día. Entonces se hace eso en la tarde, o sea, con unas horas de anticipación hay que empezar ya a hacer esos procesos. De ahí si hay papel que hay que cambiar, por ejemplo, de los escáneres, de los fax, todo eso, hay que también hacerlo antes del cierre de la oficina. De ahí preparar otra vez los depósitos bancarios. Recuérdense que dije que puede ser que hay un petty cash de 100, 150, pero al final del día terminen con, por decirle un valor, 500. Entonces hay que hacer ese corte de los 350 que están sobre lo que se va a dejar otra vez guardado ahí bajo llave para el siguiente día. Entonces ese depósito es que hay que preparar. El depósito bancario que alguien puede irse unos 15 minutos antes o media hora antes para ir a hacer el depósito. Entonces ahí se ponen de acuerdo. Cada clínica es diferente. Solo les estoy dando un poquito de las ideas. De ahí para hacer una copia de soporte de la computadora. Esto también actualmente ya se está haciendo de forma más automatizado. Casi toda la mayoría de clínicas, me atrevo a decir, tienen ya una zona en la clínica donde se colocan ya servidores con discos externos que están grabando de manera continua. Hay unos que graban hasta una semana, entonces tienen un backup de emergencia, 2 discos duros externos de emergencia, entonces nunca queda descubierto si algo se llegara a perder o algo pasara, siempre hay un apoyo. De ahí revisar las máquinas de fax que tengan suficiente papel para la noche, apagar los equipos de impresores o cualquier equipo que necesite ser apagado tiene que quedarse apagado durante la noche. A eso incluye también equipos que se utilizan no para fines médicos, sino que para fines de convivencia en la clínica. Recuérdense que ahí van a estar 7, 8 horas. Entonces muchos de ustedes van a tener que almorzar ahí o si llegan muy temprano a desayunar y luego almorzar. Entonces esas zonas ya están localizadas adentro, una pequeña área donde se puede comer. Entonces también hay que desconectar los tostadores, la máquina del café, el microondas, todo eso. Ya es como un protocolo hacerlo. Verificar que la puerta de entrada esté con llave y si hay una puerta posterior, por ahí sale y a volver a armar la alarma. Otra cosa que es bien importante es la máquina de contestadora del teléfono. También hay que cambiarla al modo de noche o modo automático, ya que es lo único que nos va a quedar para que los mensajes se vuelvan a cargar y la persona que llegue el siguiente día vuelve a hacer lo que hicimos en el número otra vez, entrar y ver todo lo que está grabado del día. Apagar las luces y la última persona que salga, la encargada de ver que quedó con llave y que la alarma quedó puesta. Ya se han visto casos de que no se puso la alarma, que una persona no echó llave, o sea, de todo puede pasar. Acuérdense que todo es posible. Entre más cuidadosos seamos y tengamos un orden en el protocolo de entrada y salida, eso no va a pasar. Entonces, se los puse del 1 al 16, 17, con la intención de llevarlos en la mente este recorrido, que puede ser que en algún día les toque, no todas las veces, pero hay que estar preparado que si nos toca, eso es más o menos la rutina que va a suceder. Veamos un poquito ahora de lo que es el trabajo en la clínica, la comunicación verbal y no verbal. Y les traigo esto a mención porque es bien importante que como asistentes médicos entendamos que siempre hay una comunicación no verbal. Entonces tenemos la forma verbal que podría ser cómo saludamos, nos comunicamos con los pacientes. No usemos tecnicismos nunca con un paciente. Él no es
asistente médico, ni enfermera, ni médico. Entonces, no le podemos estar hablando con tecnicismo, no que palabras sencillas, una comunicación fácil. Tiene que ser bidireccional, dar oportunidad que la persona conteste, escucharlo. Eso es bien, de mucho valor se ve eso. Bueno, el tipo de comunicación, tenemos la comunicación escrita, que es un poquito más formal que la oral. Esto tiene que ver con el envío de notas a los pacientes, cartas, comunicaciones no verbales. Estas son informaciones que recibimos de las personas, ya sea por lenguaje corporal, lenguaje facial, expresiones, forma de caminar. Entonces es una forma de comunicar algo a los pacientes de forma a veces subconsciente y una forma de evaluar el sentimiento de una persona o emociones en su lenguaje corporal. Esa es también tenemos una forma secundaria de comunicación que los pacientes tienen, la forma de lenguaje corporal. Y les digo esto porque se ve mucho en lo que es cuando se hace el interrogatorio, que se le puede preguntar a alguien cuál es el nivel del dolor que tiene. Y muchos dicen, no manejan muy bien la tabla del 1 al 10, sino que ellos le dan un poco de dramatismo y dicen 8, 9. Y nos están viendo con una cara bien tranquila, sin fácil de dolor, la cara no se le ve dolor, no hay expresión de inconformidad, de estar sentado ahí frente a uno, hablando con uno. Entonces una comunicación no verbal de tipo secundaria que nos está enviando el mensaje de que realmente no hay dolor. Entonces, eso es una forma de evaluar el mensaje que estamos recibiendo de los pacientes. Entonces, la expresión facial, posición del cuerpo. El paciente cuando hay dolor, las posiciones que en términos médicos las conocemos como posiciones antálgicas, que son posiciones asociadas a dolor. La gente se puede poner de lado, o mueve el brazo hacia adentro, se agarra el codo. Esas posiciones que son comunicación secundaria, no verbal, que nos mandan mensajes. Entonces eso hay que saberlo interpretar cuando estemos con los pacientes. Otra cosa que es importante también saber escuchar. Entonces, ¿cómo podemos hacer buenos escuchadores? Uno es poner atención a lo que nos dicen y luego asegurarnos que el mensaje que nos dijeron es el correcto, no lo que yo entendí. ¿Y cómo puedo hacer eso? Se usa una técnica que se llama parafrasear, que básicamente lo que se hace es se acorta un mensaje largo del paciente en un par de líneas o una línea y en nuestras propias palabras le decimos que si era eso lo que él dijo, o sea, parafrasear. Uno es una forma de expresar que usted le está escuchando a él y otra es una forma de asegurarnos que lo que nos dijo eso es. A veces la gente usa unas frases bien largas y la única forma de saber que nos están diciendo eso, le parafraseamos lo que nos dijo para que nos clarifique. La clarificación también ahí nos da un mejor entendimiento del mensaje. No siempre hay que estar hablando. Recordemos que también el silencio es un buen mensaje al paciente. Muchas veces no tenemos que decir nada. El silencio lo dice todo. A veces escuchar es un mensaje bien poderoso para el paciente. Escucharlo, no estarlo interrumpiendo. Entonces, esos tipos de comunicación, recordemos que lo vamos a tener que poner en práctica. Ahora, acá les menciono otras destrezas de la comunicación del asistente médico. Si ustedes ven acá, ella está haciendo buen contacto visual con la paciente. Se ve que la está escuchando. Siempre un poquito en dirección hacia ella, como mostrándole el frente del cuerpo, viéndolo. Y se le responde a la persona si ya la conocemos, su nombre, responderle con su nombre. Entonces eso es una técnica de atención al paciente, el parafraseado, la clarificación y el silencio. Son formas de expresar interés. Ahora vemos algunos procedimientos y cosas que hacen el personal.
Ya lo habíamos dicho, es responsabilidad de cada quien, de cada uno de nosotros, conocer las leyes, la ley, el alcance de la ley del asistente médico, hasta dónde puedo yo hacer algo, hasta dónde me tengo que detener, aunque lo sepa hacer, tengo que poner freno y no seguir. Entonces, esa es responsabilidad del asistente médico saber el alcance de su práctica dependiendo donde usted trabaje. Tenemos el caso de la persona que vive en California, puede ser ya otro alcance, algunos cambios, no mucho, pero va a ser de California, de New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Texas, todo cambia. Entonces es responsabilidad de uno eh, saber eso. O sea, y no olvidar también en cuanto a lo que es la responsabilidad del expediente médico, que lo habíamos mencionado que era un documento legal. Todo lo que esté, la información que se documente ahí debe ser lo más completa posible y exacta, porque se puede usar en algún caso ya que llegue a corte o no porque ustedes hicieron algo malo, sino que por el paciente, no sé, puede pedir una revisión, mete una demanda y todo eso tiene que estar todo documentado. Entonces, las destrezas de la buena documentación las van a desarrollar ustedes a lo largo de los semanas, meses de trabajo que estén en las clínicas. Ya lo se va haciendo eso de manera bien automatizada. Entonces, por regla general, sigamos algunas guías. Por ejemplo, hay que revisar siempre el nombre de la persona, verificarlo, un nombre completo, la fecha de nacimiento en el expediente médico electrónico o algún tipo de hoja que esté impresa. Siempre hay que tener ese cuidado. Documentar la información lo más exacto posible. Recuérdense que puede haber un error y si lo detectamos hay que corregirlo en ese instante. Ya hablamos de cómo corregirlo. Se hace la corrección trazando una línea. No se puede tachar, sino que se traza una línea sobre el error. Y se puede poner una nota acá arriba que poner error y ponerlo correcto. Y luego sus iniciales, la posición, la fecha y la hora. Hay que saber también deletrear correctamente las palabras, porque recuerden que la persona que lo lea tiene que leerlo bien, si no, si está mal escrito, también el mensaje no es exacto. Acá está lo del error que les acabo de decir. Nunca se borra una entrada, sino que se pone una línea sobre el error. De ahí, si se tiene que escribir en una hoja que esté impresa, podría ser una hoja de laboratorio, una prescripción de un medicamento. Si hay que hacerlo con una tinta negra y la letra legible. Luego de las técnicas de etiqueta cuando hablemos por teléfono, ¿qué es una buena etiqueta de teléfono? Puede ser que nos toque cubrir la parte de enfrente, el front desk, mientras, especialmente en clínicas que son pequeñas, que no hay mucho personal, entonces probablemente tengan que cubrirle en algún instante a una persona que en lo que fue a almorzar, media hora o 45 minutos. Puede ser que caigan llamadas, entonces saber contestar. Entonces cuando se contesta siempre hay que identificar el lugar, la clínica y el nombre de uno. Identificar el lugar y la persona que contesta. Hacerle saber al que llamó quién está hablando. Porque eso es bien importante, él puede hablar después de decir, yo hablé con fulano y él me contestó y me dijo esto y esto. Entonces no ser incógnito o anónimo, sino que decir nuestro nombre y el lugar. Eso es bien importante ya que identifica a la clínica. Luego también hay que mostrarle atención a la persona que habla y el deseo de poder ayudar, claro, si es posible ayudar. No siempre va a ser posible porque eso lo hablamos también. Si algo no está en el consentimiento del paciente, información no se puede liberar, mucho menos por teléfono. Entonces, no se podría hacer. Entonces, sí se puede, hay que mostrar deseo de ayudar, sí se puede. Escuchar sin interrupción al que está hablando. Y si no le podemos ayudar, darle alternativas razonables de qué forma se le puede ayudar, que si puede hablar más tarde, o que si hable la persona interesada, que hable. Entonces, luego se le retorna la llamada.
hay que hacer la contestación del teléfono rápido. No dejarlo que suene. De regla general se espera que antes del tercer sonido o repique ya contestar. No hay que dejarlo pasar más de tres. El paciente no se puede colocar inmediatamente on hold. Se le tiene que preguntarle si puede ponerse on hold. Si usted habla de una clínica, probablemente le han dicho eso. Que lo haga. Puede esperar en la... Si no hay prisa, entonces se dice que sí, si no, hay personas que no pueden esperarse, entonces se les toma un número telefónico y se le puede responder la llamada o que llamen más tarde, pero no se puede poner inmediatamente. También no dejarlo 10, 15 minutos on hold, oyendo la música, la canción 10 veces, sino que por lo menos cada 30 segundos preguntarle si todavía puede seguir esperando, si no, se le puede corresponder la llamada más tarde. Nunca mostrarse enojado, agresivo con los pacientes, sino que hay que mostrar buena compostura, hablar claro y preciso, conciso, mantener la calma y con eso vamos a lograr mucho. Ahora, en cuanto a los récords médicos, ya cubrimos bastante. Recuerda, la otra noche hablamos de lo que era la HIPAA, hablamos mucho de cómo proteger la computadora con una buena clave, no dejar la computadora abierta cuando nos movamos, no dejar documentos de pacientes viendo hacia arriba, sino que los colocamos hacia abajo para que no se lean nombres, ni diagnósticos, ni medicamentos. Eso es del récord médico. El récord médico tiene varias partes. Muchos tienen la parte de general, donde están los ingresos, los reportes de laboratorio, notas de evolución, si son hospitales, notas de flujo. Entonces todo eso está bien diagramado. Hay también zonas o cómo se organizan algunos expedientes. Información subjetiva, datos subjetivos son aquellos que el paciente nos dice, pero no son corroborables de forma directa. Que alguien le diga a usted, ah, sí, me duele la cabeza desde ayer. Eso no lo puedo yo corroborar, pero me lo está diciendo, lo considero subjetivo. Que me tomé 2 pastillas ayer y no me hicieron efecto, que me dio una alergia y se me puso bien rojo a la cara, otra información subjetiva. Pero la información objetiva sería aquella que yo la puedo corroborar. ¿Cuál es? A través del sonido, por ejemplo, auscultaciones, palpaciones, tomar signos vitales, objetivos. Hay datos que son la vista, yo puedo ver si algo está rojo, si algo está pálido, si algo está azul, cianótico, amarillo. Esa es una información objetiva. Luego el assessment, que es la parte de análisis, es otra zona del expediente que tiene que ver con lo que es en base a la información subjetiva y objetiva. Ya el assessment analiza y ya nos da diagnósticos o problemas que pueden ser como parte del diagnóstico. Entonces la documentación se podría poner como esta, que se llama SOAP. Entonces también aquí cada letra tiene un significado. La S era la subjetivo, lo que dijimos, información que le dice el paciente. Los datos objetivos, información que yo corroboro a través del examen físico, palpación, auscultación, signos vitales. Assessment es el análisis que me lleva a un problema o un diagnóstico, y luego cada problema, cada diagnóstico debe tener un plan, que sería el tratamiento o lo que se va a seguir para tratar de corregir el diagnóstico. Acá les pongo un ejemplo de las partes de subjetivo, objetivo, el assessment y el plan. Si ustedes ven acá, los signos vitales están en la parte de la O, objetivo. De lo que es el cuidado de la salud, desde los sistemas de salud, que podemos decir, la parte de seguridad la hablamos ya con lo que era la OSHA, tocamos bastante lo que es la seguridad en el lugar de trabajo. Lo que no habíamos dicho era qué debemos de hacer también cuando sucede algo que no sucede muy seguido. Eso se conoce como incidente. O sea, cuando algo sucede que no es de todos los días, entonces eso hay que reportarlo. ¿Qué no es de todos los días? Que alguien se caiga,
Eso no debe pasar todos los días, que se esté cayendo alguien todos los días en la clínica. Si sucede un incidente hay que reportar. Que alguien se pinche un dedo con una aguja. También es un incidente, hay que reportarlo. Y esto le puede pasar a cualquiera, a los pacientes, a las visitas, a los médicos, enfermeras, nurse practitioners, physician assistant, asistente médico o estudiantes haciendo práctica en esa clínica. Entonces hay que reportarlo. Además de los accidentes, podría haber robo en la propiedad. Es un incidente, hay que reportarlo. Errores por omisión o por administración de un fármaco. Hay que también reportarlo. Se equivocaron en la dosis, se equivocaron en el medicamento, por dárselo o por no dárselo. Una reacción alérgica que no se dio nada, entonces es una omisión. Entonces hay que reportarlo. Exposición a sangre o fluidos corporales también hay que reportarlo. Ya existen hojas de reporte de incidente, como esta que les pongo acá, es una bien genérica. Tiene que estar el nombre del paciente y datos generales, la hora, el área del hospital o de la clínica donde sucedió, si hubo algún afectado directo, si hubieron testigos, qué pasó, si fue algo severo, leve o moderado, que causó daño inmediato, fue por administración, prescripción, todo se pone. Hubo daño, daño leve, mayor. Luego se pueden hasta hacer diagramas si alguien se quemó, se deslizó y se golpeó la zona glútea, la parte izquierda de la espalda, base de la cabeza, el hombro derecho, la mano. Todo eso si pasó hay que hacer los diagramas y luego se firma, pone la fecha, la hora y ya. Ese es el incidente. Tiene que hacerse de manera inmediata. Ahora, ya con esta es la parte final que tenemos de esta primera hora, que son lo que son las citas. Vamos a ver así de manera general cómo son las citas en las clínicas. Entonces las citas se pueden hacer de dos formas, como lo está haciendo ella en la foto, la forma en papel, por escrito o electrónico. Las dos formas son correctas. Esta es una forma electrónica de hacerlo en computadora. ¿Por qué se hicieron las citas? Bueno, muchas veces antes se veía pues que una clínica llena, si ustedes recuerdan en los países de uno, una clínica llena era el sinónimo que el doctor pasaba ocupado y que era bueno. O sea, la gente que veía una clínica sola no entraba porque decía que nadie llegaba y que el doctor probablemente no era muy bueno, pero el otro habían hasta en la calle esperando. Entonces, eso ya cambió, porque la gente ahora ya no tolera mucho la espera, ya sea por los cambios de vida, que la gente es más rápida, que quiere usar mejor su tiempo, que tiene que ir a un lado, que a otro. Entonces ya todo es por cita. Ya no se tiene que ir a una clínica muy abarrotada porque varias cosas pueden estar pasando. O se organizan mal las citas o la atención es muy prolongada, no porque tenga que ser prolongada, sino que porque la van viendo muy despacio, el doctor es muy lento, llega tarde. Es otro error, que el doctor llegue tarde, que tenía la primera cita a las 9 y él llega a las 10:30. Ya ahí hay 5 o 6 en espera antes de que el que le tocaría a las 10:30. Entonces, eso es un mal mensaje para los pacientes. Entonces, eso fue lo que llevó al tipo de citas. Entonces, ya de las citas también, algunas cosas que se leen acá de guía, ya lo hemos hablado a lo largo de las 2 semanas anteriores. Van a ver confidencialidad del paciente, hablar claro, no mostrar prisa, concentrarse en lo que nos están diciendo, ser exacto en la información que nos brindan, repetir la información, lo que les dije, parafraseado, clarificar la idea, a veces quedarse callado, el silencio, escuchar. Son guías cuando se haga una cita también. Luego, dar una cita acorde a lo que se va a hacer. Si es algo, solo es un seguimiento breve, 15, 20 minutos, un follow-up o llega a ver un examen. Si es primera vez, entonces ya es más largo. Entonces da la cita en base a lo que se va a hacer. Así se han creado algunos tipos de citas. Por ejemplo, vamos a ir viendo uno por uno. Este que es el que se llama Stream.
Este es por tiempo específico. En este caso, ya hay una hora para, para el paciente. Se le da una hora exacta. Entonces, eh, el objetivo de esta tipo de cita es que para minimizar la espera de los pacientes, eh, se le da una hora al paciente en base a lo que se le va a hacer. Por ejemplo, tenemos pacientes nuevos de 30 a 45, pacientes de follow-up 10 a 20 minutos, un examen físico anual, casi como paciente nuevo, de 30 a 45 minutos. Entonces, que es tan fluido de esa manera, porque ya cada quien sabe que cuánto se va a estar, que le llaman stream, que es como que fuera un arroyo, de un río que va moviéndose suavemente. Entonces, la cantidad de tiempo que se va a ocupar es específica a la razón de la visita. Si alguien es rápido, entonces 20 minutos, 10 minutos. Ahora, tiene otra modalidad que se llama de ola, wave. Acá se ponen hasta 3 4 pacientes en una fracción de media hora, 30 minutos. Entonces, nadie tiene hora exacta, sino que llega de 9 y media a 10. En el orden de que lleguen, así se ven como arribaron. Entonces, esto se asegura que se van viendo cómo llegan y en el orden que arriban. Se hace una buena agenda, siempre se está moviendo a alguien, siempre el doctor está viendo a alguien. Esa es la forma de cita de OLA. Siempre hay un espacio para pacientes agudos. Si un paciente lleva agudamente enfermo, ahí se mete en el medio de alguien, de una rutina que llegó y ya se puede pasar un paciente agudamente enfermo. Luego tenemos lo de la cita abierta, oficina abierta. Este es un poquito más flexible. Se ponen en rangos bien largos, por ejemplo, de entre 9 y 11 se ponen un grupo de pacientes y en horario regular. Entonces, a medida de que van llegando, en el orden que lleguen, que no tienen hora exacta, alguien que tenía a las 9 puede llegar a las 9 y media, 10, porque sabe que puede llegar entre 9 y 11. Entonces, así, de esa manera, como el primero que llegue, el primero que se sirve, se va moviendo, se va moviendo. Y siempre hay también espacio para los walk-in, los que no tienen citas, alguien que no llegue, que iba pasando por la clínica y vio que había un doctor ahí y se mete en walk-in, solo se verifica el seguro y todo, y ya se pasa como libro abierto y podría verse. Y este grupo, que es el último, es el grupo que se conoce como de categoría o cluster, como de racimo. Aquí lo que se ponen son grupos de pacientes con condiciones similares. Por ejemplo, un día, lunes en la mañana, exámenes físicos, martes en la tarde, prenatales, citas ginecológicas, procedimientos diagnósticos, miércoles en la mañana, procedimientos, si hay un dermatólogo, de quirúrgico, dermatológico, jueves en la tarde. Entonces se llaman cluster. Es la mejor forma también de organizar consulta en base a criterio de consulta, por categoría. Entonces esas son las que se conocen como categorización o cluster. Bueno, esto sería lo de la primera hora. Vamos a ver, vamos a tomarnos un receso, doctor, y vemos luego lo de los signos vitales. Ok, profesor, muchas gracias y estaremos